Bien, hoy tenemos a Felipe Munita. Felipe es profesor de castellano, máster en LIG, es doctor en didáctica y literatura, es miembro de Gretel hace muchos años y fue nuestro profesor en el diplomado en fomento lector y literatura para niños y jóvenes en la Universidad Austral de Valdivia hace algunos años. Y luego también nos topamos en el máster en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde también fue nuestro profesor. Además, Felipe es autor, es poeta y hace algunos años nos sorprendió con esto. Así que también vamos a hablar algo de eso, de su beta de autor y de otras cosas más. Y bueno, una de las líneas de investigación principales de Felipe, dentro de muchas obviamente, es la mediación lectora, y que es un tema que nos apasiona mucho a nosotras desde Cuatro Ojos. Y además hoy Felipe está de vuelta en Chile, eso nos tiene también muy contentas. Él va a ser profesor de didáctica en la Facultad de Educación de la Universidad Católica, y hoy quisimos entrevistarlo y conversar con él, y nuestra entrevista va a tener un poco de todas estas temáticas que hemos hablado, que hemos mencionado, como por ejemplo la formación literaria, la formación de futuros docentes, la mediación lectora, por supuesto, su trabajo como autor también, y proyectos también que se estén desarrollando desde acá, desde el sur, desde donde nosotras también estamos comenzando con nuestro proyecto Cuatro Ojos. Así que bienvenido, Felipe, y gracias por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias a ustedes, Melissa y Paloma, por esta invitación tan bonita. Así que para que vayamos compartiendo un poquito ahora inquietudes compartidas que tenemos los tres. Súper. Felipe, tú has investigado sobre varias líneas. Una de ellas es cómo influye la relación de los futuros docentes con la lectura de forma personal. Y cómo eso lo llevan luego, una vez que terminan su formación, ¿cierto?, al aula. ¿Cuán relevante crees que es esta relación para formar estudiantes lectores? Me ha interesado mucho siempre la doble figura de un profe en tanto lector y en tanto mediador, ¿no? Como esos dos sombreros, digamos, que nos ponemos y nos sacamos aleatoriamente. Juan Sánchez Enciso tiene una frase bien bonita que dice: antes que profesores somos lectores, dice. Y siempre me gusta recordarla porque creo que la experiencia personal de lectura que eventualmente podemos transmitir como mediadoras o mediadores de lectura es muy, digamos, es un eje de trabajo muy potente para formar lectores, ¿no? Yo, por ejemplo, he investigado mucho tiempo biografías de lectores, ¿no? Biografías de profes, de futuros profes, de adultos en general, y la gran mayoría concuerdan que recuerda con mucho cariño, o sea, una de las experiencias fundantes de su formación lectora y literaria era una profe o un profe que les transmitía su pasión por la lectura, la pasión de él o de ella, ¿no? Entonces, no sé, si les gustaba, yo qué sé, si les gustaba Rodrigo Lira, entonces les leía poemas de Rodrigo Lira, ¿no? Yo mismo recuerdo que probablemente la experiencia clave en todos mis 14 años de escolaridad obligatoria fue mi profe de historia, que en segundo, tercero, cuarto medio nos leía al final de su clase poemas de Enrique Lin, paseando por la sala, o nos leía, no sé, pues, leíamos ensayos de Galeano y después los discutíamos apasionadamente, pero era porque él transmitía mucho esa pasión. Entonces, por eso en realidad me ha interesado siempre como un tema que creo que es muy relevante en la educación literaria, pensar, llevar la atención a los bagajes de lectura de quienes serán o son mediadores, y también a cómo ellos leen en su espacio personal y cómo eso deviene unas u otras prácticas educativas en el espacio profesional, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cuestiones que ha mostrado la investigación en esta línea es que las modalidades de lectura a nivel personal tienden a influir el tipo de mediación que haces luego en el aula o en los espacios educativos en los que trabajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si que tú tienes una modalidad de lectura muy, digamos, muy analítica, muy de análisis racional de los textos, la tendencia es que eso se traslade
luego a los espacios de mediación que haces, ¿no? En cambio, si tú tienes una modalidad de lectura muy de, qué sé yo, de lectura subjetiva, emocional, íntima, de relación íntima con los textos, lo más probable es que intentes propiciar eso con tus estudiantes, ¿no? Entonces yo creo que es un elemento interesante, no, por supuesto que no explica por sí solo todo lo que supone la formación lectora y literaria. O sea, no basta solo con transmitir, con contagiar la pasión, pero yo creo que sí es un elemento clave y por eso en realidad ha sido una de las líneas de trabajo que he hecho. Sin duda. También como profesora concuerdo, es clave. ¿Sí? Yo soy la de los POSIT, de poner como muchos marcadores mientras leo, así obsesiva. Igual le digo a los niños, y a veces veo a los pobres ahí que andan igual con sus libros todos marcados. Y seguro que tú les transmites también toda esa relación personal que tú tienes con la literatura Sí, y claro. pasional, seguro. Trato. Felipe, en la misma línea, ¿cierto?, de la formación de profesores. Hay voces que señalan que la formación literaria de las profesoras y profesores chilenos es deficiente de alguna manera, ¿no? Ahora que justamente estás trabajando con docentes en formación, ¿qué opinas acerca de esta idea? ¿Es así? ¿Qué falta? Yo creo que es difícil generalizar, ¿no? Es difícil decir, ok, la formación literaria de los futuros profes en Chile es así, o en Argentina es asá, o no sé dónde es así, ¿no? Yo creo que hay de todo. Hay hay gente que está haciendo su formación inicial que tiene unos excelentes bagajes de lectura y de lectura literaria, y hay otros que por diversos motivos, familiares, sociales, culturales, en fin, no los ha tenido, ¿no? Yo creo que ahí el déficit no es tanto de los futuros profes, sino que es déficit de quienes los estamos formando. El déficit ha sido sobre todo de las universidades. ¿Por qué? Porque yo creo que la universidad, eh, bien, puede aceptar que unos vengan con unos bagajes lectores increíbles y otros vengan con unos bagajes lectores súper precarios o incluso una autoimagen lectora súper débil, ¿no? Pero el trabajo que tiene que hacer una universidad, una institución formadora de futuros mediadores, es precisamente alimentar la experiencia personal de esos futuros profes, ¿no? La experiencia personal de lectura, estoy hablando, ¿no? Y alimentarla con una enorme diversidad de instancias de encuentro con textos, y ahí, por ejemplo, el encuentro con la literatura infantil y juvenil tiene mucho que decir, ¿no? Porque en espacios de formación con adultos, el trabajo con literatura infantil y juvenil es alucinante, ¿no? Adultos que a veces no la conocían mucho y que empiezan a descubrir, oye, aquí hay algo mayor, digamos, no, no es una tontería para niños chicos y ya está, ¿no? Sino que hay una literatura con mayúsculas. Entonces, a veces también es interesante aprovechar esa literatura infantil y juvenil para, para alimentar la relación de los futuros profes con la lectura y a veces para iniciar recorridos lectores que por A, B o C motivos no se habían iniciado hasta ahora, o eran muy precarios, muy débiles, ¿no? Entonces, yo creo que las facultades de educación sí tenemos el trabajo de asegurar que todos quienes salgan de esas instituciones sí hayan podido tener esos espacios de encuentro con textos súper diversos, B, haber tenido la posibilidad de, de formar parte de una comunidad de lectores, que yo creo que es probablemente la experiencia más alucinante que puede vivir uno como lector a nivel de socialización, ¿no? Eso de formar parte de una comunidad interpretativa, ¿no? De, ok, vamos a leer todos el mismo libro y luego entonces nos vamos a poner a hablar y a discutir sobre ese libro, ¿no? Eso no puede seguir existiendo una formación docente sin pensar en abrir esos espacios, ¿no? Y sé, digamos, como efecto de lo anterior, haber iniciado entonces caminos lectores potentes en quienes no los tenían, ¿no? Para así también que tengan, que tengan, digamos, en la cabeza una biblioteca interior que luego puedan movilizar en sus clases, ¿no?
Entonces, que puedan decir, ah, mira, a tales estudiantes les gusta esto, mira, entonces les voy a recomendar, porque en mis anaqueles aquí en la cabeza estoy pensando en este y en este y en este libro, ¿no? Pero si es que no manejamos esos corpus, luego va a ser muy difícil que hagamos recomendaciones, digamos, medianamente informadas de los textos, ¿no? Claro, y también de pronto bajar un poco, que pasa mucho, sacarse también esa bajada de los expertos, ¿verdad? Que muchas veces desde el campo señalan ciertas cosas, ¿verdad? Y uno tiende también a repetir estas frases bonitas sobre el placer de leer, y lo difícil es eso, pues provocar ese placer y alejarse un poco de ese tono, ¿verdad? Como más edificante, y recordar también que esto es algo como comunitario, ¿verdad? Como lo que tú mencionabas, que también es como una suerte de generar comunidad, de formarse en una comunidad interpretativa, en que se pueda compartir. Entonces, de pronto también resulta un poco complejo salirse de esa expertise y llevarlo a la práctica. Siento que eso también de repente es un poco complejo. Claro, y porque además las experiencias de lectura son súper distintas en cada lectora y en cada lector. Entonces, es difícil también estar, digamos, ah, digamos, pasarte un libro y decir, mira, siente placer con este texto, ¿no? Disfrútalo. Porque tal vez no va a pasar, claro. Yo ahora estoy alucinando con las columnas de Leila Guerriero, hace tiempo no leía tan buena literatura, y, pero tampoco la cosa funciona de decirte, mira, Paloma, Melissa, toma y disfrútalo, porque tal vez a ti no te va a hablar por muchos motivos diferentes. Entonces, en el fondo ahí el trabajo del mediador es pensar cómo voy a ayudar a otros que a veces no han tenido las posibilidades de acceder a los textos, y por lo tanto, si es que les llega este libro, no van a tener, digamos, todo el andamiaje, digamos, digamos, de interpretación de esa cultura escrita. ¿Cómo ayudar a otros a construir las condiciones para que tal vez sienta ese placer, ¿no? Entonces, eso nos sitúa en un puente, digamos, que a mi juicio es más interesante, ¿no? El discurso del placer, sí, claro, yo por supuesto que quiero llegar allá, pero sobre todo quiero trabajar en ese puente, que son construir las condiciones para ayudar a otros a sentir eventualmente ese placer. Claro que sí. Bueno, y hablando un poco como de esto de los estigmas, muchas veces los mediadores de lectura, y en esto me incluyo, porque yo lo he dicho, utilizamos el concepto de desescolarizar la lectura porque queremos quitarle este estigma de obligatorio y de tedioso, ¿verdad? A estas actividades que nosotros mismos proponemos, que tratamos como de vender o de darle un carácter, ¿verdad? Quitándole, perdón, un carácter negativo a la lectura y a las actividades en torno a ella. Y sin embargo, al parecer, nosotros estamos generando anticuerpos sobre la idea de que leer en la escuela sea algo interesante. Me refiero a utilizar este término de desescolarizar la lectura. Hace unos días nos llamaba la atención porque el escritor argentino Mempo Giardinelli, en una conferencia de apertura, de hecho, en el Festival Jaleo, se refirió al concepto de lecturizar la escuela. O sea, como al contrario de esto, él fue enfático y señaló que, según su opinión, es en la escuela donde se debe propiciar este espacio para leer y para formar lectores literarios que sean mucho más competentes. O sea, enfatizó en que ese es el lugar propicio, como el concepto de lecturizar la escuela es importante porque allí es donde se debe hacer, se debe hacer y enseñar como cualquier otra materia, ¿verdad? O otra expertise. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto de esta lecturización de la escuela? ¿Y cómo ves también esta dicotomía entre conceptos que muchas veces usamos los mediadores inadecuadamente? Bueno, no solo las y los mediadores, sino que todo el discurso social y académico también estuvo mucho tiempo muy imbuido de ese concepto, ¿no? De desescolarizar. Eh, Viene muy de la mano también cuando en los años 90 Daniel Pennac saca como una novela, y ahí era muy fuerte, digamos, el discurso de desescolarización, ¿no? Y
y que fue interesante en un primer momento porque ayudó a hacer un diagnóstico muy claro. En el fondo ayudó a decir, claro, hasta ahora la lectura en la escuela no ha respondido a lo que debería responder, ¿no? Entonces, y yo creo que ese diagnóstico es compartido por una amplia gama de especialistas, de mediadores y mediadoras, etc. Y yo estoy muy de acuerdo con ese diagnóstico. Evidentemente que si es que veníamos de, no sé, de guías de comprensión lectora hechas en forma individual, claro, yo no quiero que sigas siendo así la lectura literaria en la escuela. Estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que el llamado a desescolarizar la lectura ayudó a, a clarificar un estado de la cuestión, un estado un estado de actuaciones escolares que tenían una cierta tradición, ¿no? En cambio, no, me parece que no nos da mucho juego para pensar qué hacer después de ese diagnóstico, ¿no? Bien, desescolarizar la lectura, claro, porque el diagnóstico ya lo sabemos. Ok, y entonces, ¿qué viene luego? ¿Qué viene luego? ¿Cómo desescolarizamos la lectura? Bien, que la lectura nunca más sea obligatoria, o que la lectura, no sé, sea solo el encuentro directo de los niños con los textos. Ah, claro, pero hasta por ahí nomás funciona eso. Porque volvemos a lo mismo, si es que lo dejamos al albur, digamos, del encuentro directo de los niños con los textos, lo más probable es que sientan placer aquellos niños que en sus entornos familiares, en sus entornos sociales, tienen ya construidas una serie de prácticas de lectura, ¿no? Y en cambio, no, o sea, les va a ser mucho más difícil llegar a esa lectura fruitiva a aquellos que en sus propias familias no lo tienen, ¿no? Entonces, yo creo que el llamado a desescolarizar ayudó, como decía recién, a sacar la fotografía, a hacer el diagnóstico, pero quedó corto en los caminos que venían después. Y en los caminos que venían después, yo sí estoy de acuerdo con Mempo Giardinelli cuando él dice, creo, lecturizar, ¿cierto? Sí, Digamos, la escuela. la escuela, Yo sí. en algún artículo por ahí eh, que escribí hace un tiempo para la revista Tantágora, que se llama eh, del donoso y grande escrutinio al mediador de lectura, en fin, es a partir de una experiencia muy concreta de mediación lectora en una escuela rural en el sur de Chile. Y en ese artículo yo hablo de reescolarizar la lectura, que se relaciona un poco con esto que plantea Mempo, porque la idea sería repensar el lugar de la lectura, pero en la escuela y bajo las lógicas de la escuela. ¿Y cuáles son las lógicas de la escuela? Pues son ayudar a los estudiantes a progresar como lectores y como escritores, ¿no? Y no a que se queden eternamente donde ellos están, ¿no? Digamos, si es que siempre les pasamos guías de comprensión lectora y que ellos las hagan en solitario, yo me pregunto, ¿cuándo les estamos ayudando a construir estrategias de lectura? Nunca, ¿no? ¿O cuándo les estamos ayudando digamos, a aprender a comprender? Porque ese es un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje que se desarrolla, y esto es muy vygotskiano, que se desarrolla de la mano de un mediador que te ayuda a avanzar desde donde tú estás y lo que tú puedes hacer por sí solo hasta aquello que puedes hacer con la ayuda de alguien, ¿no? Que va estirando un poco. Entonces, por ejemplo, los espacios de lectura guiada. Claro, desde los llamados a desescolarizar la lectura, esos espacios se perdían, porque en el fondo esos decían, no, es que el profesor no puede intervenir en el placer lector individual de cada niño, ¿no? Claro, pero yo creo que sí tiene que intervenir precisamente para lo que decíamos antes, para crear las condiciones que ayuden a esos niños y jóvenes a construir ese placer de lectura, ¿no? A construir la idea de que la lectura sea una experiencia personal potente, ¿no? Y eso, en nuestros países, no lo podemos dejar digamos, al azar de lo que puede hacer la familia, o sea, y aquí me gusta mucho siempre la frase de Graciela Montes, la escuela es la gran ocasión
de formar lectores y escritores, y la sigue siendo en nuestros países al menos, ¿no? Entonces, sí, me parece muy interesante lo que plantea ahí Mempo Giardinelli. Sí, y sin duda ahí la escuela tiene una labor muy importante, pero no es el único ente social, ¿cierto? También involucrado en eso, obviamente la escuela tiene ahí justamente una ocasión súper importante para formar lectores y escritores, pero ¿qué pasa con lo otro, no? Y el otro diálogo que tiene que darse en la sociedad respecto a cómo formamos a nuestros niños y jóvenes en ese camino, ¿no? Bueno, ahí los planes nacionales de lectura y que ahora se están concretando en planes regionales, tienen harto que decir, pero a veces, ¿cierto? Uno siente, cuando uno lee, por ejemplo, a Teresa Colomeri, que habla del fracaso, ¿no? Y uno como profesor siente ese fracaso, ¿no? Dice, fracasamos. Pero bueno, ahora estamos tratando, ¿cierto?, de rearmar, como dices tú, ¿no? De reescolarizar o lecturizar, ahí se puede ocupar diferentes conceptos. Pero Y en claro, ese ahí sentido, algo pasó. y en ese sentido yo creo que estamos como en una etapa de transición, tal vez, ¿no? Sí, De decir, ok, entonces ya sabemos, digamos, de dónde venimos y pensemos cómo sigue ahora para adelante, ¿no? Para adelante el tema de la lectura en la escuela. sí. Y si le sumamos a eso esta condición de pandemia y que estamos haciendo clases en línea y todo lo demás, es como abrumador por un lado, pero por otro lado, no sé, para mí, ya que estoy hablando como profesora, como también es una oportunidad impresionante, ¿no? Como de verdad estamos como en un punto muy importante, en donde, como en un punto de inflexión en donde van a pasar otras cosas. La escuela que vamos a tener en los siguientes años va a ser distinta a la que teníamos el año pasado. Y eso da susto, seguro, pero también como montones de posibilidades. Yo la verdad es que todavía estoy del lado de los esperanzados ahí, ahí con eso. Estoy Sí. seguro que sí, Paloma. Siguiendo con la escuela, el plan lector. El plan lector es siempre un terreno de discordia, algo ya comentábamos en la pregunta anterior, ¿cierto? Evidentemente el control de lectura sabemos que no forma grandes lectores, ¿cierto? Por otro lado, hay voces que señalan que, lo que tú decías, que hay que dar libertad de elección. Claro que sí, pero no solo eso, ¿cierto? ¿Cómo les enseño entonces otras cosas acerca de la lectura, ¿cierto? O la comprensión lectora, que es otro tema. Por otro lado está el acceso, ¿no? Para muchas familias sigue siendo eh, un artículo de lujo, ¿cierto? Tener un libro. En las bibliotecas CRAN muchas veces no están los libros, ¿cierto? Que en las clases de lenguaje se utilizan. En fin, ¿no? Es un tema bastante peliagudo lo del plan lector. Una pregunta muy difícil, Felipe. ¿Cuál sería o cómo sería el plan lector ideal y posible? Yo creo que para mí, por ejemplo, un plan lector ideal debiera tener los dos componentes. Debiera tener un primer componente de lectura autoseleccionada, ¿no? De lectura de posibilidades de elección por parte de los estudiantes, y por lo tanto ahí pensar como, digamos, dispositivos de acompañamiento o de evaluación que estén más vinculados con la socialización de esas lecturas autónomas con el resto, ¿no? En recomendaciones lectoras, por ejemplo, o en un, yo qué sé, ahora en un Padlet con recomendaciones de todo el curso, ¿no? Porque en el fondo ahí entendemos que todos están leyendo libros diferentes, o que tal vez alguno está leyendo el mismo, pero que en general están leyendo libros diferentes, ¿no? O bien a partir de una preselección del profe que diga, ok, aquí vamos a leer de estos, no sé, de estos 6, 7 libros, ustedes pueden elegir el que quieran leer, ¿no? Y eso es interesante. Yo, por ejemplo, en algún momento lo hacía, eh, mm, mm, darse el tiempo también de presentar esos libros, ¿no? No solo decir, ok, aquí tienen estos 7 libros y que les vaya bien, sino que los estudiantes puedan ver, bueno, de qué va cada uno de esos libros, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una novela que a mí me parece bien interesante, que es cuando Hitler mató al Robó el conejo conejo rosa, rosa. robó el conejo rosa, Sí. pero claro que de entrada no es un título muy atractivo para, no sé, chiquillos de séptimo, octavo básico, no sé. Entonces,
yo siempre me acuerdo que yo seleccionaba un fragmento en el que van en el tren, que van a pasar digamos, de incógnito, van a intentar huir de Alemania, ¿no? La familia protagonista. Y justo entonces llega el revisor a pedir los pasaportes, que creo recordar que eran truchos. Entonces yo leía ese fragmento, pero justo cuando el revisor se daba la vuelta para volver a revisar el pasaporte, ahí lo paraban. Entonces decían, bueno, pero sigue leyendo. No, bueno, aquí queda el libro, quien quiera leerlo, ¿no? Entonces, como trabajar un poco también en esos posibles ganchos de lectura, y efectivamente después siempre había un par que llegaban a leer cuando Hitler robó el conejo rosa. Entonces, yo creo que un primer espacio de lectura autoseleccionada, de libre elección, ya sea a partir de una preselección del profe o no, o totalmente libre. Y por lo tanto que los dispositivos de acompañamiento didáctico o de evaluación sean pensados sobre todo en cómo abrir la socialización entre lectores ahí, ¿no? Yo qué sé, esto que decía antes, recomendaciones lectoras, pero tal vez a partir de un breve, como de unas ciertas pautas que dé el docente para recomendar libros, ¿no? Para que no se queden en es bacán o fome, ¿no? Y un segundo espacio, que aquí, digamos, mi opinión es contraria a la de mucha gente que dice, no, nunca más lecturas obligatorias. Yo creo que sí, yo creo que sí es importante mantener un espacio de, llámale lecturas obligatorias, a mí me gusta llamarlo de lectura guiada. Unas instancias en las cuales todos leemos lo mismo. Porque hace un rato hablábamos de lo potente que es la experiencia de participar en una comunidad interpretativa, en una comunidad de lectores. Y una comunidad de lectores no se forma solo con que cada uno, con que la Melissa leyó un libro, la Paloma otro y el Felipe otro. No se forma solo así. Se forma también en momentos en los que Paloma, Melissa y Felipe leyeron el mismo libro y discutieron, hablaron sobre ese libro, intentaron construir sentido entre todas, entre todos, ver, qué sé yo, los elementos que eran más complejos, que les quedaban más lejos, tal vez algo que le quedaba muy lejos a Felipe y que Melissa lo ayudó a ver el sentido que tenía eso dentro de la obra. Por lo tanto, todos los que hemos participado de una experiencia así, yo recuerdo, por ejemplo, ya que decían en la introducción que tuvimos clases en el diplomado en la Austral, yo recuerdo siempre algunas discusiones literarias bellísimas que se formaban ahí, ¿no? Por ejemplo, sobre Zorro, de Margaret Wiley y Ron Brooks, ¿no? Siempre la recuerdo. Entonces, ese espacio es demasiado, es riquísimo como para perdérselo, creo yo, ¿no? Claro, evidentemente que ahí viene la cuestión de la disponibilidad de textos. Entonces, por ejemplo, podemos trabajar a partir de, no sé, de conversaciones literarias sobre álbumes, ¿no? De los cuales tengamos unos, no sé, 5 o 6 ejemplares, porque el colegio, la escuela apostó por esa vía, ¿no? O también, no sé, novelas que se vayan prestando, que se vayan socializando dentro de la escuela, o que la escuela apueste por tener muchos ejemplares de unas poquitas novelas, ¿no? Y después el resto diversidad de obras. Entonces yo creo que es posible, en la medida en que el equipo docente y el equipo directivo vea que también hay ahí una vía de trabajo sobre la cual quieren apostar. Si eso pasa, yo creo que no es, que no es descabellado pensar que tiene sentido todavía que todos leamos un mismo libro, ¿no? Y incluso tiene sentido, no sé, en el caso de novelas más extensas, por ejemplo, tiene sentido en la medida en que también es una oportunidad, es un momento riquísimo para nosotros ayudar a los estudiantes a avanzar un poquito, ¿no? Y a ver, tal vez, no sé, a ver ciertos recursos literarios que son complejos tal vez para ellos y que nosotros desde la mediación podemos ayudarles a comprender el sentido que eso tiene. Pero no ya para volver a como hacíamos antes, para decir, narrador omnisciente, 2 puntos, es aquel que, no, sino que para ver, mira, qué interesante cómo aquí el hecho de que cambió la perspectiva narrativa
en el capítulo cuarto, y entonces yo por primera vez me estoy dando cuenta de lo que siente tal personaje, que hasta ahora había quedado completamente en las nubes y yo no tenía idea. Entonces, no se trata solo del recurso por el recurso, sino el recurso y el efecto expresivo que tiene en la experiencia de lectura. Y creo que, como para cerrar la idea, que la lectura guiada, ¿no? Es decir, la lectura obligatoria de todos leyendo un mismo libro, da mucho juego para avanzar en esa vía. Sí, estoy muy de acuerdo. Sí, yo siento igual que como más la forma también, yo siento que como mediadores muchas veces tenemos que superar obstáculos, inventar también nuevos trayectos, nuevos senderos para lograr vivir también esta lectura y estas instancias de participación, de socializar, ¿verdad?, dentro de la escuela. Y también como enriquecer y valorar también esos lazos o relaciones afectuosas que los lectores van generando también con las historias que van leyendo. Yo siento que a partir de todas estas instancias que nombraste o actividades o formas, ¿verdad? Estos senderos que hay que ir recorriendo, se puede. O sea, es así. Pues sí, sí, sí. Y en el fondo, y no digo que sea un camino fácil, ¿no? Si nada en educación es fácil, pero que vale la pena intentarlo. Yo al menos creo que sí, soy un convencido de que vale la pena. ¿Sí? Completamente, Felipe. Bueno, la pregunta a continuación es como en el contexto en que nos encontramos, ¿verdad? La pandemia ha cambiado nuestra manera de vivir, nuestra manera de relacionarnos, de interactuar, pero también de leer y de acceder a la cultura de lo escrito. Yo siento que también estamos, como dice Paloma, viviendo este cambio que nos trae cosas muy positivas, viéndolos desde el punto de vista ahí como eh, más positivo, ¿verdad? Pero también hay un bombardeo de información de repente y de actividades que también son abrumadoras. ¿Cuál crees tú que es el nuevo rol y los principales desafíos también que debe asumir el mediador de la lectura en este nuevo contexto en el que nos encontramos, que es muy nuevo para todos? Ahí en realidad ya hay un montón de desafíos que yo diría que el primer gran desafío no es solo del mediador de lectura, sino que es de todo profe, ¿no? Que es, bueno, asumir que la casa no es la escuela y que nunca lo va a poder ser, digamos, y que la habitación en la pieza del niño no es el aula. Y por lo tanto, eso ya genera necesariamente dinámicas muy distintas que tienen que ver no solo con, ah, digamos, no solo con el trabajo con contenidos curriculares, sino que también intentar en la medida de lo posible apoyar el bienestar emocional y socioemocional, ¿no? de los estudiantes y de las comunidades. En ese sentido, de las comunidades familiares, digamos. En ese sentido, hace muy poco salió un trabajo colegiado en el que yo tuve la suerte de participar, que se llama Didácticas para la Proximidad. No sé si es que les suena. Lo presentó, es un trabajo que surgió a partir de la mesa social COVID-19 y que se coordinó desde las universidades de Chile y Católica, pero en el que trabajaron personas de distintas universidades, de distintas regiones de todo el país, en el que colaboraron también docentes de aula, de media, de básica, y por lo tanto, bueno, hay un montón de gente ahí que colaboró. Y en ese documento se plantean orientaciones, ¿no? Para el trabajo desde cada una de las didácticas disciplinares para el trabajo remoto, ¿no? A distancia. Y a mí me parece que es un documento súper interesante para mirarlo y aprovecho entonces de difundirlo, porque por una parte plantea en cada una de las didácticas, ¿no? Lenguaje, matemáticas, ciencia, etcétera, arte, plantea unas sugerencias, digamos, disciplinares, pero también plantea
una manera de abordar lo que ahí llamamos rutas de aprendizaje a distancia, ¿no? Y esas maneras de abordar incluye diversas formas de diversos niveles de conectividad. Entonces, se plantea en el fondo una determinada ruta de aprendizaje con conectividad buena de los estudiantes, con conectividad regular o con conectividad cero, ¿no? Entonces, en el fondo, te lleva a pensar cómo planificas tú una determinada unidad, ruta, como quieras llamarle, desde situaciones súper distintas que puedes tener en uno u otro contexto, ¿no? En el caso concreto de lengua y literatura, son 4 rutas de aprendizaje, 2 de básica y 2 de media, que se plantearon ahí a partir de este trabajo colegiado, digamos, con la colaboración de profesores universitarios y de aula de distintas regiones. Y a mí me parece que la verdad que puede ser un aporte interesante para este desafío que comentábamos, ¿no? Sí, eso es cierto que son muchos los desafíos, pero para todos en realidad, desde los que ahora estamos haciendo clases en la universidad hasta quienes están haciendo clases con los más pequeñitos o no tanto, pero creo que un documento como ese podría colaborar también en la discusión dentro de las escuelas. Claro, sobre todo asumiendo que también es un contexto que no se predijo, que no se veía venir, que tampoco uno de pronto sabe también cómo tomar toda esta información que a ratos abruma, que por otro lado también tenemos más posibilidades de acceder, de acceso en general. Entonces, claro que siempre sirve también quizás tener estas rutas un poco más establecidas o ver por dónde podría resultar mejor, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, siguiendo con el tema un poco de los mediadores también. En Chile, los mediadores poco a poco nos hemos ido perfeccionando, ¿verdad? Y están surgiendo también nuevos espacios para discutir sobre el rol de la literatura en la escuela. Algunas fundaciones, ¿verdad? Algunos colectivos que trabajan en fomento lector apoyan también el trabajo que el Ministerio de Educación desarrolla en cuanto al fomento lector en las bibliotecas. Y en la escuela en general. Desde tu experiencia, desde tu perspectiva, ¿cómo observas este nuevo panorama y crees que existen también instancias de reflexión que inviten a valorar la literatura infantil a temprana edad para un desarrollo intelectual y emocional importante en los niños y niñas? Yo el panorama lo veo muy activo. Es cierto que en estos últimos años en concreto yo no he estado en Chile y por lo tanto tampoco puedo hablar de primera mano de las últimas iniciativas que han estado pasando, ¿eh? Eso lo asumo de entrada. Pero yo el panorama lo veo activo en términos de que creo que hay cada vez más espacios de reflexión sobre la literatura infantil y juvenil que a principios de siglo, por ejemplo, eran como muy poquitos. Entonces estaba comenzando la Fundación La Fuente, estaba comenzando no sé, había una vez, no recuerdo cuándo comenzó, pero en el fondo estaban comenzando las primeras instancias, digamos que en cierto modo lideraron también todos estos años en el campo del fomento de la lectura. Pero yo diría que eso hoy día se ha expandido y se ha diversificado muchísimo. Entonces hoy día encontramos, no sé, pues, gente que tiene un blog de reflexión sobre literatura infantil y género, o que tiene un espacio, ustedes mismos son un muy buen ejemplo de esto que estamos hablando, ¿no? O sea, se diversificó de tal modo de que 2 amigas con inquietudes de mediación, con experiencia, con un bagaje tremendo de mediación, que se han ido formando, que tienen toda una mirada súper interesante, se juntan y dicen, ok, empecemos a hacer algo aquí porque vemos que aquí hay una vía sobre la que podemos aportar, ¿no? Entonces, en ese sentido, Cuatro Ojos forma parte de esa eclosión, ¿no? de iniciativas. Entonces a mí me gusta que sean hoy cada vez más iniciativas más diversas, menos institucionales, ¿no? Porque eso también te da mucha libertad, ¿no? Claro, cuando, no sé, a fines de los años 90 tal vez o a principios de los 2000,
tal vez todos estábamos muy pendientes de lo que decía la Fundación SM, por decir algo, ¿no? Pero claro, la Fundación SM también responde a una cierta institucionalidad, a unas ciertas ideologías de esa institucionalidad. En cambio, un blog de una persona, bueno, responde a las creencias de esa persona, o Cuatro Ojos responde a las vías que Paloma y Melissa quieran imprimirle, ¿no? Entonces yo creo que, en cierto modo, ha sido también digamos, un camino natural, después de la gran cantidad de espacios de formación que empezaron a surgir desde el 2010 más o menos, ¿no? Que empiezan a surgir los primeros diplomados. Entonces, me parece que es un paso lógico también. Gente que comenzó a formarse y que luego, por ejemplo, como en el caso de ustedes, que hizo un diplomado, después siguió dándole vuelta al tema, hizo un magíster, después, en fin, ha seguido investigando por su cuenta. Entonces, creo que también es un paso lógico y muy natural y muy necesario que la discusión se vaya diversificando, para que la discusión sobre literatura infantil y sobre mediación no quede solo, digamos, solo alojada en unos que están en unas universidades y que son como los expertos, ¿no? Entonces yo encuentro bellísimo que ahora eso se abra, porque en realidad los expertos, puede que estén algunos en la universidad, pero puede que estén otros en aulas, puede que estén otros en, no sé, en espacios de lectura, en proyectos de fomento lector en espacios no convencionales, ¿no? Entonces, y si es que, y lo que a mí me parece más interesante es que se está dando el paso desde la acción, porque claro, durante mucho tiempo ha habido muchos proyectos de fomento de lectura, ¿no? Eso en los últimos 10, 15 años, un montón, en distintos espacios, escolares, sociales, no convencionales. Lo interesante es que ahora también estamos en un momento en el que se está pasando de esos proyectos de acción a espacios de reflexión sobre la acción, ¿no? Y se están abriendo espacios de diálogo, para repensar a veces la acción, ¿no? Para, para reorientar tal vez las líneas de actuación que veníamos haciendo, ¿no? Entonces, también me parece muy bonito que haya esta efervescencia, digamos, de nuevos espacios de reflexión y de discusión sobre el mundo, en particular de la literatura infantil y juvenil y el fomento de lectura. Y que eso sea cada vez más diverso, menos encorsetado en 2 o 3 expertos universitarios y mucho más, y que comience a ser mucho más horizontal, ¿no? A mí me parece alucinante, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes, pero yo creo que es una muy buena noticia. Sí, absolutamente. Y además, bueno, ahora sumado a la pandemia y al uso, digamos, obligado, ¿cierto?, de las redes sociales quizás, ¿no? Y de nuevos formatos, creo que aún más se ha expandido, ¿no? Finalmente todos pueden hacer su blog, su Instagram, desde donde quieran, pueden opinar y generar contenido interesante. Sí. Y generar contenidos que son tanto o más potentes que los que se generan desde la institucionalidad, ¿no? Entonces, yo qué sé, por ejemplo, ahora pienso un poco en el panorama internacional, ¿eh? Hace 20 años, o sea, una diferencia que hay hoy en relación a hace 15 o 20 años es que, por ejemplo, hay blogs que, como Linternas y Bosques, ¿no?, de Adolfo Córdoba, que marcan la pauta, y que la mejor reflexión sobre el IG se está haciendo en espacios como ese, ¿no? Entonces, eso me parece bellísimo, ¿no? Y, de nuevo, es en cierto modo una respuesta muy natural, un efecto muy natural a los espacios de formación. Entonces, Adolfo también viene de un máster de literatura infantil y juvenil, también viene de una serie de espacios de formación y de una serie de proyectos también de actuación, ¿no?, con la Biblioteca Vasconcelos en México, en fin, que lo han llevado a construir este blog que es muy, muy de peso, ¿verdad? Entonces, que al final uno termina también citando a ese blog, a veces más que
a la última tesis doctoral sobre literatura infantil. Entonces, esos contrapesos que se han ido equilibrando y diversificando me parece una muy buena noticia para nuestro campo. Claro, y hay un intercambio también súper rico, encuentro, bueno, como esto de los blogs, por ejemplo, Adolfo Córdoba, también está el de Ana Garralón, que para nosotros también es una súper buena fuente de información, ¿verdad?, para mantenernos como en las tendencias y también buscar contenido sobre el LIG. Y también esto que tú nos mencionabas, como lo rico de compartir también entre pares, ¿verdad? Desde la experiencia y bajar un poco también la expertise, o sea, como, bueno, el campo de investigación señala que esto se hace de esta manera, pero es muy distinto también estar desde la oficina o estar desde el papel a estar en la práctica haciendo las cosas y viendo que todos los contextos son distintos, no todos ofrecen lo mismo, entonces son obstáculos que se van superando en la práctica y que finalmente bajar de ahí, como yo siento que eso también es esa manera quizás más inusual de abandonar este papel de experto y de poder compartir entre pares, es maravilloso. A mí por lo menos me gusta mucho que eso se esté dando como tú mencionabas. Sí, a mí me habla muchísimo también esos espacios de trabajo horizontal, ¿no? Donde todos nos sentamos en una mesa y empezamos a pensar entre todos dispositivos de acompañamiento de una lectura, espacios así, me parece que debieran abrirse cada vez más también en el futuro. Yo vengo de participar en un espacio así en los últimos años en Barcelona, y la verdad que ha sido una de las experiencias más alucinantes. O sea, nos juntábamos un equipo de profes, de secundaria, de media, todos, y un par de personas que estábamos en la universidad, y nos juntábamos a crear, digamos, dispositivos de acompañamiento de lecturas juveniles. Entonces, claro, y luego, a partir de ahí, bueno, se publicarán en su momento esos materiales, pero en el fondo son materiales surgidos del diálogo entre pares, ¿no? Sí, justamente tenemos cada vez más mediadores más inquietos, más formados también, ¿cierto? Y eso también se ve en la escuela, ¿no? Como profesores mediadores. Sin embargo, seguimos viendo que a veces estos proyectos, estas instancias innovadoras en cuanto a la mediación lectora, siguen dependiendo a veces de un profesor o del bibliotecario que está motivado, ¿cierto? O de la encargada del CRA que después de tener una reunión o una formación llegó con una nueva idea, pero a veces quedan ahí, ¿no? Y muchas veces estas iniciativas que pesan sobre esta persona son fáciles que pierdan cierta fuerza porque justamente dependen de una sola persona. Falta a veces cierto ese diálogo, digamos que la comunidad educativa en este caso se ponga de acuerdo y habla de la importancia de la lectura. ¿Cuál crees que ahí es la clave para que estos proyectos realmente despeguen y tomen fuerza y no queden solo como la idea de esa persona individual que alguna vez se le ocurre? Yo creo que ahí tocas un aspecto que a mí me parece clave y que debiera tener también mucha fuerza en los próximos años, porque venimos de unos primeros años que nos dimos cuenta que aquí, con toda la movida del fomento de la lectura, pasaban cosas muy interesantes, pero que muchas veces fueron caballitos individuales, ¿no? Y lo que pasó, y esto basta ver la experiencia de muchas escuelas, de muchos espacios de fomento, lo que pasó es que, claro, se iba, por ejemplo, esa persona y ese proyecto moría, ¿no? Entonces, ahí hay un tema, hay un problema, ¿no? Hay un problema. Entonces, yo creo que una línea de trabajo que debiera tener especial fuerza en los próximos años es la construcción de lo que yo llamo por ahí también en algún otro texto, ecosistemas mediadores. La construcción de un ecosistema de mediación, es decir, donde toda una escuela o todo un espacio de fomento de lectura tiene unos objetivos comunes, consensuados, ¿no?, por todo el equipo docente, ¿no? Entonces, que todo el equipo dice, ok, vamos a ir para allá, ¿no? Entonces, nuestro norte es ese. Y si tú sabes cuál es tu norte, es mucho más fácil pensar cómo vas a avanzar hacia allá, ¿no? Porque si no, en el día a día es muy fácil llenarte de actividades, ¿no? Entonces se da como un activismo de una actividad tras otra. Pero también a veces está bueno
parar un poco y decir, bien, ¿cuáles son de nuestra institución los macroobjetivos de formación lectora y literaria a los que queremos contribuir, ¿no? Y a partir de ahí vamos a pensar, ok, definimos estos 2 o 3 objetivos, entonces ahora vamos a pensar qué líneas de actuación necesitamos para avanzar hacia allá, ¿no? A mí me parece que es distinto eso, porque hay un consenso de las personas y porque ahí da igual si es que se va una persona. Porque si es que tú logras, digamos, construir esos ecosistemas de mediación, es mucho más fácil que incluso que las personas nuevas que vayan llegando se empapen de ese discurso, ¿no? Porque si tú entras a un lugar y te dicen, mira, que en realidad aquí la movida es esta, ¿no? Y hacemos así, y hacemos asá, todo esto, porque en realidad queremos avanzar hacia allá, chuta, tú tiendes a ponerte también más rápido esa camiseta, ¿no? Entonces yo diría que una línea de trabajo especialmente relevante por, en los próximos años, porque hasta ahora no lo ha sido, es la construcción de esos ecosistemas de mediación, ¿no? Y ahí, por ejemplo, va a ser importante, por ejemplo, que la formación permanente, estoy pensando en docentes, que la formación permanente se repiense para que sea menos una formación que van un profe de aquí, otro allá, a la universidad o a donde sea, y que sea el formador el que va a una determinada escuela, que ha decidido que quiere una formación en tal línea y que contacta a ese formador y que ese formador va allí a trabajar de manera más ecológica, ¿no? Con ese equipo, ¿no? Y en la escuela y con las posibilidades que tiene esa escuela, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay una vía. Otra vía, la creación y consolidación de bibliotecas escolares. Claro, si es que eh, yo he tenido, por ejemplo, la oportunidad estos últimos años de estar en espacios de formación en países latinoamericanos que no han hecho todavía el recorrido que ha ido haciendo Chile en términos de las bibliotecas escolares CRA, que ha hecho en realidad un trabajo alucinante, a mi parecer, como, digamos, como política pública, ¿no? Y la biblioteca escolar te permite generar un espacio para hacer dialogar a distintos profes, a distintas personas, a la encargada de biblioteca, sobre unos objetivos de formación lectora comunes, ¿no? Si es que no está esa biblioteca escolar o si es que no es potente en esa escuela, es mucho más difícil eso. Entonces, funciona la biblioteca escolar como una especie de pulmón, digamos, eh, de de proyectos de formación lectora colegiados, donde pueden participar distintos actores pedagógicos, ¿no? Entonces creo que ahí habría otra vía de trabajo interesante, porque lo que he visto también en estos otros países que comentaba es que muchas veces me dicen, claro, pero yo en el fondo estoy aquí yo solo intentando remar aquí con mis libritos y no hay ninguna posibilidad luego de acceder a otros acervos bibliográficos o de acceder a, no sé, un diálogo más potente con el resto del equipo, ¿no? Entonces yo creo que debiéramos pasar de una perspectiva de mediación lectora que hasta ahora ha estado muy enfocada digamos, en proyectos individuales que con toda la fuerza y pasión del mundo han tirado adelante unos proyectos hacia proyectos institucionales, hacia ecosistemas de mediación en los cuales tengamos claro hacia dónde queremos ir y a partir de ahí pensemos cómo llegar hacia allá. Sí, sí, sin duda. Y ahí yo creo, tal como tú dices, que la biblioteca es el pulmón y el corazón ahí. Hay que empoderar las bibliotecas de CRA o de los colegios. Sin duda hacen cuando se lo plantean, ¿cierto? Y hay líderes ahí, hacen justamente que la comunidad se reúna ahí. Sí. Totalmente. Claro, y como un proyecto transversal también, como se va la persona, se cae el proyecto, eso también yo creo que es un error recurrente, en que también mucho, y yo también hago un mea culpa, de pronto como el trabajo que uno quiere hacer, como de tener como toda esta ansiedad también de que funcione, te olvidas también de que es un proyecto comunitario, y comunitario me refiero a los padres, ¿verdad? A los asistentes de educación, a los profesores, al director, o sea, como a toda la comunidad educativa en general,
y uno de repente se apropia mucho porque quieres que resulte, porque no quieres como ir dejando acciones en otras personas, y eso también está mal, porque finalmente si tú te vas, no lograste también que esa semilla germine en todas las personas que están moviendo este proyecto, que necesariamente tiene que ser transversal y estar instalado e inserto en este proyecto educativo de cada una de las escuelas. Eso es súper importante. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo que va a tener cada vez más relevancia en los próximos años, ¿no? O sea, debiera ser una línea de trabajo muy clara de aquí para adelante. Claro que sí. Ahora queremos venir un poco hacia el sur, zona que tú conoces bastante, Felipe, que estuviste acá también viviendo unos años, tuviste la suerte de poder compartir estos hermosos paisajes australes. Acá existen muchos proyectos interesantes en torno a la literatura infantil y juvenil. Muchos años en los que estuviste tú acá lograste conocer, también impulsaste muchos de ellos. Desde ese escenario, ¿tú crees que el sur es un polo importante en cuanto a la innovación y a la generación también de nuevos conocimientos que se están dando hoy en la literatura infantil y juvenil? Yo creo que sí, porque ya lo vemos, es decir, ya hay iniciativas que son consideradas muy pioneras a nivel nacional, ¿no? Entonces, te pongo un ejemplo, el Encuentro de Mediadores de Lectura, ¿no? El Encuentro Regional de Mediadores de Lectura de Valdivia, que ha liderado con mucha sabiduría Mónica Munizaga, Karen Coronado, bueno, ha habido todo un equipo ahí. Y esa instancia, por ejemplo, yo no la he visto en ninguna otra región con ese nivel también de continuidad, ¿no? Y es difícil, también todos sabemos, en el marco de los fondos concursables, es difícil tener esa continuidad, ¿no? Y sin embargo, en Valdivia se construyó, se pensó y se construyó ese espacio hace ya 10 años, de hecho, porque el 2010 empezamos a hablar de ese proyecto, 2009 por ahí, y ha tenido total continuidad y ha sido un espacio de formación y de generación de redes muy rico, ¿no? Entonces, ha sido un espacio, digamos, por ejemplo, de encuentro entre personas que estaban haciendo cosas similares pero que no se conocían y que resulta que ahora se conocen y que a partir de ese conocimiento están empezando a hacer colaboraciones y mini proyectos en conjunto, ¿no? Entonces, ese tipo de iniciativas yo creo que se debe también a la sinergia de personas que en distintos lugares del sur de Chile, digo Valdivia porque me parece que siempre ha sido un polo especialmente importante, pero también podría decir, no sé, Chiloé, Temuco, Puerto Vara, no sé, sitios donde están pasando cosas interesantes, Osorno. Entonces creo que ha habido digamos, una generación digamos, una construcción de conocimiento en torno a la literatura infantil y juvenil potente en el espacio del sur. Tal vez lo que ha faltado ha sido difundir más ese conocimiento, ¿no? Pero bueno, también es parte de las etapas, ¿no? De los procesos en los que cada uno está. Y tal vez el día de mañana van a comenzar espacios de difusión, de experiencias, ¿no? El mismo caso de ustedes, que están desde la web de Cuatro Ojos difundiendo. Yo me enteraba, por ejemplo, el otro día de la web de un proyecto súper bonito que estaban haciendo unas personas en bicicleta por los caminos no sé, de distintas partes, llevando, en fin, haciendo todas unas experiencias con prácticas letradas alucinantes. Entonces yo creo que también estamos dando el paso a la difusión de esas experiencias y de ese conocimiento. Así que sí, creo que el sur tiene ahí mucho que aportar en este campo. El sur también cuenta, nosotros tenemos ahí una sección que se llama así porque creemos que, claro, este proyecto Pedaleando un Cuento, que es precioso, que hacen Maritza y, olvidé el nombre, pero las chicas visitan, ¿verdad? Recorren, visitan las escuelas, zonas rurales, entonces también hay como todo un cuento ahí muy, muy bonito, muy ecológico, que hacen también que esto del fomento de la lectura
llegue a rincones en que de pronto está un poquito olvidado, por así decirlo. El encuentro de mediadores también que tú mencionas, que hace años se está haciendo y que claramente es un referente también acá en la ciudad, en el sur, donde, como tú bien señalas, se juntan, ¿verdad? Varias, se conectan, se generan redes, y eso también es súper, súper enriquecedor. De hecho, nosotras con Paloma igual tenemos como esas ganas de que todos estos proyectos se puedan ser difundidos y que esto cada vez sea también más comunitario y más abierto a cada una de las cosas que se están haciendo acá desde el sur. Sí, así es. Felipe, esto te lo deben preguntar mucho. Hace algunos años, ¿cierto? Nos sorprendiste con 10 pájaros en mi ventana, y muy premiado, ¿cierto? Tu libro, por ejemplo, ¿cierto? Con la medalla Colibrí, con Fundación Cuatro Gatos, también te dio el reconocimiento. ¿Hay nuevos proyectos como autor que estés trabajando ahora? Sí, siempre estoy escribiendo. Eh, me cuesta, digamos, imaginar mi propia vida sin la escritura de poesía en particular, eh, pero soy soy muy lento, entonces, bueno, tampoco tengo prisas, entonces voy escribiendo muy poco a poco y probablemente va a pasar lo que pasó con Diez pájaros. Diez pájaros fue, en realidad es una antología, digamos, un conjunto de poemas escritos más o menos durante 10 años. Entonces, en el fondo voy reuniendo textos que después me parece que pueden dar juego para un libro, y en un cierto momento digo, ok, aquí hay algo interesante, ¿no? Como funciona como conjunto, digamos. Y entonces, desde que entregué 10 pájaros en mi ventana, he seguido escribiendo, sí. Estoy, bueno, con algún proyecto con haikus, que tiene que ver con la naturaleza, con el espacio muy del sur también. Ahora me tiene también muy interesado la décima, como forma que creo que puede dar juego, si es que le damos una vuelta para el lector infantil y juvenil también. Así que sí, estoy escribiendo, y bueno, siempre en mis temáticas, digamos, muy de 10 pájaros: naturaleza, música, poesía. Sí. Seguiremos esperando entonces, atentas, esas novedades. Pero hay que esperar mucho porque... Somos pacientes, somos pacientes. Felipe, En te el sur no queremos hay prisa. agradecer muchísimo tu generosidad. Como profesor te recordamos muy generoso, y como entrevistado también, tu tiempo y todas tus respuestas, ¿cierto? A cada una de nuestras preguntas. Así que muchísimas gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes, Paloma y Melissa, por esta invitación. En realidad es siempre un gusto poder tener estos espacios para compartir un poco. Bueno, para mí en realidad es un lujo poder compartir las ideas que vas pensando, que vas macerando ahí en el tiempo, ¿no? Sobre la LIG, sobre el fomento de lectura. Así que muchas gracias a ustedes. No, gracias a ti, Felipe. Es un placer, como dice Paloma, poder compartir contigo, ¿verdad? Conversar sobre literatura, sobre mediación, sobre la vida también. Así que nada, pues qué rico que estés de vuelta, y muchas gracias de verdad por haber compartido este tiempo con nosotras. A ustedes. Ojalá que nos veamos más pronto que tarde en el sur. Ojalá que así sea. Ojalá que así sea.